Cuentos feos de la Reforma Agraria Peruana. Enrique Mayer, Instituto de Estudios Peruanos. CEPES, Centro Peruano de Estudios Sociales. Capítulo 3. Los terratenientes. Elenco por orden de aparición. Luis Gallegos, antropólogo y columnista social de Puno. Entrevistado en Puno, septiembre de 1996. Eliana Seminario, viuda de un terrateniente de Piura dedicado al cultivo de algodón y arroz, ama de casa. Entrevistada en Piura, julio de 1994. Carlos Schaffer, hijo de un terrateniente de Colcabamba, Huancavelica. Entrevistado en Lima, febrero de 1996. Luis Alaiza Grundi, propietario de Arona, una hacienda de mediana extensión de Encañete, productor de algodón. Entrevistado en Arona, febrero de 1996. Efigenia Larco, propietaria, se le expropió el Fundo Pacos, Colcabamba, Huancavelica. Maestra de Educación Física en el distrito pobre del Agustino, divorciada. Entrevistada en Lima, febrero de 1996. Víctor Santillán, hijo de un pequeño propietario de Colcabamba, Huancavelica, antropólogo, consultor y empleado de ONG, entrevistado en Huancayo, junio de 1996. Betty González, trabajadora y líder sindicalista de la cooperativa Guando, Chancay, Lima. Parcelera y ama de casa domiciliada en Huaral, entrevistada por Dani Pinedo en Huaral, mayo de 1996. Lucio Alcázar, propietario, se le expropió el Fundo San José, Pariahuanca, Junín. Cultivó durante 10 años lo que le dejó la reforma y luego se trasladó a Lima, hombre de negocios, entrevistado en Lima, junio de 1994. Ingeniero NN, hijo de un propietario de Zúrite, Cusco, expropiado, solicitó que su nombre no apareciera. Hombre de negocios, empresario de la construcción, entrevistado en Cusco, julio de 1996. Rafael Seminario, propietario de varias haciendas en Piura, se le expropiaron tierras. Hombre de negocios, en el momento de la entrevista era presidente de la Cámara de Comercio de Piura. Entrevistado en Piura, junio de 1994. José de la Puente Aya, pequeño propietario de Trujillo, se le expropiaron tierras. Hombre de negocios en la línea de TV por cable, sobrino de Víctor Raúl Aya de la Torre y pariente del fallecido líder guerrillero Luis del Puente Uceda del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, entrevistado en Trujillo, noviembre de 1996. Sosimo Torres, trabajador y líder sindicalista de Guando, en Chancay, Lima, una hacienda dedicada al cultivo de naranjas que los propietarios subdividieron legalmente a fin de evitar la expropiación. Encabezó protestas buscando que el gobierno revocara la ley que permitió a los propietarios subdividir las propiedades por iniciativa propia. Entrevistado en Guando, abril de 1996. Alfredo Elías, propietario de Santa Rosita, Ica, fue expropiado, hombre de negocios, agricultor, exportador, exalcalde de Ica, entrevistado en Lima, marzo de 1996. Nadie quiere ser identificado como enemigo de clase. En 1969, cuando el Estado decidió demonizar a los propietarios de tierras, las relaciones de clase se invirtieron. Se elaboró un discurso moral para justificar la expropiación y de esta manera los terratenientes, que alguna vez fueron el centro del poder y del prestigio, pasaron rápidamente a ser definidos como merecedores de los actos punitivos establecidos por el Estado en nombre de la nación. Me centraré aquí en los constructos de hacienda, propietario, patrón y gamonal que circularon con el proceso de la reforma. Estos proporcionan el contexto en el que los propietarios de tierras, en tanto individuos, caracterizados como enemigos de clase, respondieron a mis entrevistas. La expropiación convierte una definición de clase en una acusación hecha a personas, las que luego tienen que encarar una percepción muy real de la injusticia y de los excesos cometidos contra ellas en una forma muy personal. Que repentinamente se les diga a uno que el estilo de vida que ha venido teniendo es definido como moralmente equivocado es un shock psicológico profundamente hiriente y humillante. La ira es la reacción que se introdujo en mi grabadora. Si bien yo no soy de los que piensan que la reforma agraria nunca debió darse y que no hay reforma agraria sin expropiación de tierras, aquí quiero hacer una declaración solidaria con los propietarios que expresaron su indignación. A nadie le gusta ser expropiado y mucho menos ser etiquetado como un enemigo de clase. La amargura de toda la vida de mi padre frente a los nazis, que le quitaron a mi abuelo judío su empresa de importación de café, su casa en Hamburgo,
cada una de sus pertenencias personales y finalmente también la vida, ha sido una herida palpable enconada a lo largo de su vida, incluso en el remoto Huancayo. Asimismo, es necesario señalar, en primer lugar, que me ha sido difícil escribir este capítulo, ya que el sufrimiento de los expropietarios de tierras no es para mí motivo de alegría o deleite. También debo afirmar muy sinceramente que, conforme escuché este flujo de emociones, tuve que trabajar arduamente para llegar a un tipo de empatía con ellos. Por otra parte, los propietarios de tierras estuvieron muy deseosos de transmitirme sus puntos de vista, pues consideraban que desde la reforma nadie les había dado la oportunidad de expresarlos. Confío haber cumplido con la tarea que me encomendaron. Mi padre recordaba al señor Alonso, propietario de la hacienda a la Punta, cabalgando hacia la ciudad por la calle Real de Huancayo en la década de 1940. Alonso se detenía delante de la ferretería del señor de la guerra y gritaba hasta que uno de los empleados de la tienda venía corriendo con una silla. Ayudaba al hombre a bajar de su caballo y se encargaba del animal. Enseguida el hacendado se sentaba a horcajadas en la silla en medio de la calle, cruzando sus brazos sobre el respaldo. Luego daba órdenes a gritos para que alguien fuera al banco y le trajera efectivo. A alguien más para que le comprara el periódico, a un tercero para que le alcanzara una bebida, a un cuarto para que llamara al abogado, y así sucesivamente. Despachaba sus negocios desde el medio de la calle, apoyado por apurados asistentes. El tráfico, que no era mucho en aquellos tiempos, se desviaba a su alrededor, ciertamente memorable. La hacienda. La hacienda, una propiedad cerrada, en tanto dominio exclusivo del hacendado, evoca no solo la tierra, sino un mundo de refinado privilegio. Vincula un apellido familiar con un lugar, por ejemplo, los Puga de la Pauca, en Cajamarca, en una larga línea de descendencia afirmaron en ocasiones que provenían de la nobleza colonial o de caudillos militares. En el caso de los Puga, su fama tuvo su origen en la cría de toros de Lidia. Sin duda fue una experiencia desgarradora que se perdiera la conexión entre la hacienda y el apellido. En Puno, Luis Gallegos, el cronista de la página de sociales de la ciudad, recuerda cómo lloraba don Alberto Eduardo Amat en el bar del Club Puno. ¡Ay, la galaca, la galaquita! Gritó, gimió él, me han apuñalado aquí en el corazón. La galaca, la galaquita, era su mejor hacienda. La memoria también se fusiona con una edificación, la casa hacienda, construida en un lugar imponente en calidad de dominio exclusivo de la familia y los invitados, llena de muebles heredados, de colecciones de reliquias tales como jarrones de cerámicas prehispánicas, crucifijos, armas de caza, con retratos de antepasados y fotos de las cabezas de reproductores premiados. En sí mismos constituían elementos visuales de ostentación y de seguridad. La casa estaba conectada a jardines, huertos, establos, almacenes y a una capilla donde se oficiaban los servicios religiosos. Después de la expropiación, los trabajadores, bajo las órdenes de los funcionarios de la reforma agraria, vigilaron la casa de la señora Eliana Seminario, en una de las haciendas que tenía su marido en Piura. Sin embargo, escudándose en empleados leales, regresó para llevarse en secreto un par de tenedores y cucharas, solo para que el juego de cubiertos que habían dejado ahí estuviera incompleto. Haciendo uso de su propio sentido de decencia, ella sentía que estaba resistiendo y manteniendo su dignidad. La señora Seminario se sintió muy apenada cuando, más tarde, vio que parte de su deteriorado mobiliario se estaba vendiendo en un mercado de segunda mano en las calles de Piura. La hacienda era un lugar donde las tradiciones se mantuvieron, se afirmó la continuidad con el pasado, el privilegio fue destacado y se cultivó el refinamiento. Se trató de un mundo sumamente privado, con límites claramente definidos y pautas de exclusividad que se aplicaban rígidamente. Luego del proceso de expropiación, la pérdida de estos aspectos cualitativos fue motivo de preocupación en la memoria de mis entrevistados. No fue tanto la propiedad, sino los intangibles vinculados a ella lo que provocó reacciones intensas, melancólicas. Carlos Schaffer, de Colcabamba, Huancavelica, comparte una memoria de este tipo. Había árboles frutales, bonitos paltos, con lo que mi padre ganaba premios todos los años. Hermosos paltos, créanme. Nuestra empleada en Lima agarró la pepa de una de las paltas de la hacienda y la sembró en el jardín. Y hasta ahora tenemos nuestras propias paltas para comer, riquísimas. Un lujoso libro de gran formato, publicado por el Banco Latino en 1997, La Hacienda en el Perú, Historia y Leyenda, contiene artículos de historiadores y arquitectos intercalados con impresionantes fotografías de hermosas muestras de la arquitectura rural de las casas haciendas restauradas,
algunas de ellas convertidas ahora en hostales. Arona, en la costa del Valle de Cañete, es presentada en ese libro. En 1996, Luis Alaiza Grundy, un propietario que ha sabido conservar 70 hectáreas, así como la casa, me mostró los alrededores. Se trata de un monumento histórico, ya que alguna vez perteneció a Hipólito Unanue, de quien el señor Alaiza es descendiente. Héroe nacional, cuya estatua se exhibe en el amplio corredor interior con columnas, pisos encerados y exquisita vista del bien mantenido jardín. También hay una capilla, donde aún se sigue oficiando misa una vez al día. El mobiliario, según don Luis, no es el original porque la hacienda fue saqueada por los chilenos en la guerra de 1879. En el momento de mi visita, él vivía allí durante la semana, solo, porque también tiene una casa y una activa vida familiar en Lima, distante a 2 horas en auto. En las vacaciones del verano sus familiares llegan para quedarse allí. Para Luis Alaiza, la casa hacienda es un elefante blanco, porque su mantenimiento es costoso, pero no permitirá que sea utilizada para el turismo, ya que perdería su tranquilidad y él mismo sabe que no tiene el carácter para ser un risueño hotelero. Este libro de gran formato es un ejemplo de la presentación selectiva y sin tapujos de la memoria de los buenos tiempos. Hojeándolo, uno no observa una sola imagen de las rancherías de los sirvientes o de las chozas de los campesinos. Están ausentes, adrede, las fotos de las casas haciendas abandonadas y en decadencia. Ver estas ruinas fue para mí una imagen mucho más impresionante que cualquier otra cosa de una época que ha finalizado. En mis notas de campo del 5 de mayo de 1996 señalo lo siguiente. Casablanca, Tarma, Junín. Parte de la ex-SAIS Ramón Castilla. La casa sigue en pie, pero está en ruinas. Todas las ventanas están rotas. Los pisos han sido levantados para ser usados como leña. No hay muebles, no existen conexiones eléctricas. La turbina Pelton es chatarra. La casa se encuentra en los terrenos que le dejaron al propietario, pero no los trabaja ni ha regresado. El mayordomo todavía se mantiene ahí. Él recuerda que el señor Otero solía vivir allí todo el tiempo. Administraba la hacienda con un contador y unos pocos caporales. A diferencia del gran número de trabajadores que tuvo la SAIS, su esposa era increíblemente estricta. Pasaba el dedo sobre los muebles para comprobar si había polvo. A las mujeres que eran enviadas a su casa en Lima no les gustaba ser sirvientes. Es posible que en la memoria y en el mito la hacienda haya sido mucho más grande, más hermosa y pacífica de lo que era en realidad. 1. Relatos novelescos de la vida en las haciendas en forma de memorias incluyen La violencia del tiempo, 1991, de Miguel Gutiérrez, ambientada en Piura y en Lima, reconstruye el comportamiento del clan Villar. Las haciendas aparecen de manera notable y en la novela se filtra el resentimiento. Edgardo Rivera Martínez, en País de Jauja, 1993, es mucho más suave y evocador de la vida de un joven, hijo de una costurera pobre quien observa, a la distancia social, la triste vida de las hacendadas. La novela de Laura Riesco, Jimena de Dos Caminos, 1994, es una evocación de la infancia transcurrida en el campamento minero de La Oroya, de la hija de un empleado de clase media e incluye episodios familiares en haciendas de Tarma. En La Casa de los Espíritus, de la novelista chilena Isabel Allende, 1983, el conflicto agrario y el amor prohibido entre clases sociales es uno de los hilos conductores de la saga familiar. Las grotescas payasadas de un excéntrico abuelo, un iracundo hacendado a quien se le expropiaron las tierras, forman parte de una caricatura de las clases medias limeñas en los últimos días de la prensa de Jaime Bailey, 1996. Estos escritos son bastante diferentes del anterior género indigenista. La decadencia fue lo que le dolió a los hacendados más que cualquier otra cosa. En mis entrevistas y notas hay muchas listas de extrema importancia emocional para quienes las enumeraban, de hectáreas de terrenos, cantidad de árboles frutales, bovinos, ovinos y alpacas que les quitaron, kilómetros de vallas y cables telefónicos en los que habían invertido y que fueron arrancados. Los propietarios lamentan no poder regresar a sus haciendas pues es demasiado doloroso. La señora Efigenia Alarco recuerda las 80 columnas que tenía en su pequeña propiedad, el Fundo Pacos. Tenían un apicultor que producía la miel, fumigaba y mantenía las colmenas. La señora Efigenia Alarco recuerda las 80 colmenas que tenía en su pequeña propiedad, el Fundo Pacos. Tenían un apicultor que producía la miel, fumigaba y mantenía las colmenas. Pasada la expropiación, la señora Alarco regresó un día y encontró que nadie había mantenido las colmenas, que se habían
vuelto un enjambre, con la miel goteando de los troncos de los árboles. Pobres abejas, señaló entre sollozos. En el valle de Paucartambo, Cusco, en 1985, me encontré en Chayabamba con una casa hacienda en mal estado. El techo de paja se había pandeado, las habitaciones interiores estaban vacías. En el patio la hierba había crecido excesivamente y estaba abandonada. En medio del patio había una tumba llamativa. Sorprendido porque por lo general a los peruanos se les entierra en cementerios, me enteré por los beneficiarios de la hacienda que seguían viviendo en chozas detrás de la casa hacienda, que quien estaba allí enterrado era el expropietario. Me dijeron que luego de la expropiación el hacendado se había trasladado al Cusco. Ahí su vida había sido miserable. No congeniaba con sus hijos, no tenía ingresos y comenzó a tomar. Poco a poco volvió a Chayabamba. Les pidió a sus ex peones que lo dejaran vivir allí sus últimos días. Aceptaron, le dieron de comer y cuando murió lo enterraron en medio del patio. Sin embargo, los ex peones no querían utilizar la casa. En el libro de Roland Anrup, El Taita y el Toro, un estudio sobre los aspectos culturales y afectivos de las haciendas cusqueñas, se señala con frecuencia que los ex siervos no quieren acercarse a las casas haciendas y prefieren dejar que se conviertan en ruinas. Nosotros no podemos vivir en la casa hacienda, por cuanto no nos dejan dormir los encantos. Cuando uno duerme una noche, en los sueños hay diferentes manifestaciones. Hay que ver cuánta gente también habrá vivido en esas casas antiguas. Nosotros preferimos nuestros ranchos, porque hace tiempo que hemos vivido en ellos. Estamos acostumbrados y ya somos dueños. Ahora, los únicos que se han atrevido a vivir dentro de ellas son aquellas personas que han ingresado como campesinos con la reforma. Anrup, 1990, 141-142. El propietario. A comienzos del siglo XX, cuando el sistema de hacienda estaba en su apogeo, la palabra propietario implicaba algo más que la propiedad de una serie de recursos o bienes. Se trataba de personas que tenían riqueza, a diferencia de aquellos que no tenían nada. Significó la seguridad con la que uno podía mandar y disponer, gobernar y castigar, tomar y otorgar. El control sobre las cosas implicaba pisotear a las personas. En una época, las haciendas de la sierra no fueron valoradas tanto por el número de hectáreas como por el número de siervos que vivían en ellas, y proporcionaban mano de obra. Las haciendas de la costa monopolizaban el agua para el riego. Las de las punas despojaban de sus animales a los pastores cada vez que se les antojaba, y expulsaban a los campesinos cuando resultaban problemáticos. A través de los derechos de ingreso a sus tierras, las haciendas controlaron las actividades comerciales, monopolizando las ventas y las compras o prohibiendo el ingreso de comerciantes a sus propiedades. Las haciendas costeras, para el comercio interno y, en sustitución de la moneda corriente, solían emitir su propio efectivo, el mismo que sólo podía canjearse en el tambo de la hacienda. La vigilancia en los linderos mantenía el ganado de los campesinos fuera de los pastos de la hacienda, y si era capturado comiendo en sus pasturas, las consecuencias penales eran más grandes que la ofensa cometida. Podían cobrar peajes o podían cerrar el tránsito por sus tierras. Las deudas no estaban reguladas y se permitió la incautación de bienes personales o imposiciones arbitrarias en cuanto a las formas de devolución. En el sentido más amplio, la propiedad creó las condiciones a través de las cuales los propietarios podían imponer contratos a las personas que vivían en las haciendas y castigarlas por su incumplimiento sin que la otra parte tuviese muchas alternativas legales con las cuales poder defenderse. La defensa de la propiedad supuso la creación, dentro de las haciendas, de sus propios sistemas de vigilancia, guardias, caporales, cárceles, y a la imposición de medidas punitivas que no estaban sujetas a ningún tipo de restricción por parte de ningún control o regulador externo. Historiadores como Niels Jacobsen, 1993, y David Nugent, 1997, están de acuerdo en que con la independencia se derrumbaron las restricciones que el sistema colonial había impuesto a los propietarios de tierras, mientras que el nuevo Estado fue incapaz de imponer las suyas propias. El poder de la hacienda alcanzó su apogeo en la década de 1930. Las haciendas costeñas fueron modernizándose gradualmente y algunas pasaron a manos extranjeras. En la sierra, sin embargo, la modernización fue lenta. Poco a poco, conforme fue avanzando el siglo XX, el Estado elaboró una legislación para poner freno a los propietarios de tierras, pero tuvo grandes dificultades para lograr su cumplimiento. No hace mucho tiempo atrás, hacia los años 1950, cuando comenzó la agitación por la reforma agraria, empezó a acelerarse rápidamente el proceso que erosionó y limitó el poderoso control absoluto de los hacendados sobre sus propiedades.
En el proceso de posicionamiento de sí mismos en el contexto cambiante de la inminencia de las reformas, los propietarios comenzaron, bajo presión, a limitar el alcance de su arbitrario uso de los derechos de propiedad. Luego de los movimientos campesinos de los años 1950 y 1960, los propietarios a menudo negociaron con los campesinos en el Cusco, en ocasiones incluso en las oficinas de la Federación Campesina de ese departamento. Estas negociaciones significaron concesiones a los campesinos. En la costa, los trabajadores comenzaron a sindicalizarse, y anaconas y aparceros ganaron ciertos derechos. La reforma agraria de Belaúnde, con su largo y público debate parlamentario acerca de lo que se necesitaba reformar, mostró a los hacendados que el colonato, la concesión de una parcela de subsistencia a cambio de trabajo, se estaba convirtiendo en ilegal. Muchas haciendas liberaron a sus colonos, les entregaron o vendieron los terrenos en los que se habían asentado y les pagaron salarios si trabajaban para la hacienda. Asimismo, los derechos de pastoreo comenzaron a esclarecerse. Carmen Diana Deer, en Familia y Relaciones de Clase, el campesinado y los terratenientes en la Sierra Norte del Perú, llama la atención sobre una reforma agraria privada, emprendida por los hacendados en Cajamarca a través de la transformación de sus mejores tierras en terrenos para la producción lechera y la venta del resto de sus propiedades. En las ventas de tierras, en las décadas de 1960, predominó la motivación de desembarazarse de obligaciones feudales, ya que los hacendados se apresuraron a reducir el tamaño de las haciendas y a liberarse de campesinos, quienes, en el inminente proceso de reforma agraria, podrían reclamar un estatus de feudatario. 1992-206. Los salarios y los pagos de seguro social comenzaron a ser obligatorios para los trabajadores permanentes. Los inspectores exigieron la contabilidad adecuada para verificar el cumplimiento. Durante el régimen de Belaúnde, muchos hacendados cambiaron su comportamiento y su imagen pública. Trabajaron arduamente para definirse a sí mismos por los atributos positivos de una élite modernizante. Unánimemente me dijeron que se habían acogido estrictamente a la ley y que todo había sido legal, y por lo tanto se sentían seguros de que iban a ser capaces de adecuarse a la reforma agraria. Su influencia en el Parlamento era una garantía de que podían controlar el proceso. Fue solo con la reforma de Velasco que la propiedad rural sufrió una arremetida frontal. Esta devino en una conmoción para los terratenientes. Promulgada la nueva ley, cuando los militares se movilizaron rápidamente 2 días después para expropiar los complejos azucareros, los propietarios recién se percataron con horror que el Estado iba a expulsarlos de sus tierras. Tener demasiadas tierras, ser dueño de las mejores plantaciones y ser rico era suficiente como para exponerse a la expropiación. Tal como ocurre en las revoluciones, la ironía es que los terratenientes, cuyos padres y abuelos habían hecho caso omiso a las leyes o las habían manipulado, ahora se quejaban de la ausencia de un debido proceso legal en la expropiación. El patrón. Patrón tiene 2 significados principales. En un caso es el jefe de una empresa que da órdenes que deben ser obedecidas. En otro es el protector de una persona a la que uno puede apelar cuando es necesario a cambio de lealtad. El término migró fácilmente de la tradicional hacienda feudal de la sierra a las propiedades capitalistas de la costa, a pesar de ser 2 mundos aparte. Los afiches de la reforma agraria hacen referencia al discurso de Velasco. Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Patrón tiene diferentes connotaciones cuando es utilizado por un siervo, un trabajador, un dirigente sindical o un organizador de izquierda. Y por último, pero no por ello menos importante, por el propietario de tierras en términos autorreflexivos. Permítanme empezar con la opinión de un outsider. Thomas R. Ford, un estadounidense observador de la situación en la sierra en la década de 1950, señaló lo siguiente. El patrón de una hacienda peruana probablemente se muestre como una persona muy bondadosa y tolerante, siempre y cuando el trabajo de sus indios, trabajadores y arrendatarios se lleve a cabo a su satisfacción. Al mismo tiempo, manifestará su exasperación en voz alta por su lentitud, pereza, torpeza e ineficiencia general. Su despliegue de rectitud herida en respuesta a las acusaciones de explotación por parte de pretendidos reformadores no es fingida, sino realmente genuina. Al igual que el propietario de una antigua plantación esclavista del sur de los Estados Unidos, está desconcertado, herido y encolerizado por la condena a su paternalismo, que considera caridad cristiana en el sentido más amplio. 1962-111. Los modelos de afecto y disciplina se basaban en relaciones familiares, pero nunca en el sentido de solidaridad familiar.
Se podía dar o suprimir el afecto y los favores en función del comportamiento del trabajador. Los patrones empleaban estos códigos para dividir y gobernar, para inculcar en la mente de los campesinos que se podía ganar más congraciándose con el patrón que con la acción colectiva entre ellos. La reciprocidad asimétrica, con expectativas mutuas de intercambio de dones en el largo plazo, fue también una característica de esta relación. Las evaluaciones mutuas del comportamiento entre el patrón y el siervo dependieron del mantenimiento de estas expectativas. Si el patrón respondía correctamente, era considerado un buen patrón. Si no estaba a la altura de ellas, era malo. Viceversa, si el siervo era obediente, dócil y servicial, era un buen siervo, y si se resistía o se mostraba contrario, era etiquetado como rebelde y cruelmente perseguido. Figura 3.3. Hacendado Blas Aguilar en su hacienda de Sicuani, Cusco, cerca de 1923. Fotografía de Martín Chambi. Cortesía, archivo fotográfico Martín Chambi, Cusco, Perú. Aquí quiero contrastar la descripción de Ford con la de otro observador de aproximadamente el mismo periodo, que destacó la debilidad del patrón y las complejidades inherentes a sus relaciones. El trabajo de François Bourricot en el departamento de Puno en la década de 1960 destaca aún como una ejemplar labor de observación. En Cambios en Puno se incluye una cuidadosa descripción de las relaciones jerárquicas y de poder en las haciendas junto con comentarios sorprendentes. Lo que es muy notable, cuando no sorprendente, es que las dos partes tienen el sentimiento de ser explotados. El indio se queja de que las tierras recibidas son de mediocre rendimiento, que su vecino ha sido mejor tratado o que el patrón se ha reservado abusivamente el uso de los mejores campos. En resumen, siente que su trabajo vale más que la remuneración que por él recibe. El patrón insiste en el débil rendimiento de la mano de obra indígena, en la negligencia de los pastores que dejan morir sus carneros, en el espíritu de merodeo que sugiere al indio sustituciones fructuosas entre los animales de su rebaño y los de la hacienda. La desconfianza es, pues, el tono en el que se desarrollan las relaciones entre el propietario y sus colonos. 1967, 138-39. El propietario y los comuneros mantienen malas relaciones, predomina la hostilidad, pero el control que ejerce sobre la explotación de su patrimonio es tan vago que permanentemente teme la ruina. 1967, 148. El paternalismo, como un componente de relación con el patrón, complicó el concepto que tenía el terrateniente de sí mismo. Ellos sabían que estaban siendo cuestionados en el ámbito nacional y eran conscientes de sus limitaciones dentro de los confines de la hacienda. Les alegraba poner fin a la relación, de haber sido posible. Por otro lado, en muchos lugares de la sierra, como en Colcabamba o Huancavelica, entre los años 1960 y 1970, los propietarios habían devenido en casi campesinos, invirtiéndose en la relación patrón-cliente. Víctor Santillán, en su juventud un izquierdista y estudiante de antropología, hijo de un pequeño hacendado de Colcabamba, Huancavelica, ríe con mezcla de ternura y amargura cuando recuerda los lamentos de su padre, como Job, por las tres calamidades que lo asolaron. 1. Haber establecido una relación con una segunda mujer, una campesina. 2. Haber tenido un hijo comunista. Y 3. Que la reforma agraria le hubiera expropiado sus tierras. Había un colono en la hacienda de mi padre que tenía más ovejas que él. Apo Robles vivía en las punas de la hacienda y era más rico que mi padre. Cuando mi padre tenía dificultades para pagar mis estudios, iba donde Apo Robles para que le prestara plata. El padre de Víctor tomó las 10 hectáreas que le dejó la reforma agraria y vivió hasta su muerte junto a los colonos con un estilo de vida que era muy diferente al de ellos. En realidad, dice Víctor, él estaba satisfecho. En los años 1960, las federaciones campesinas lucharon arduamente contra el paternalismo del patrón. A medida que éste hacía lo posible por desacreditar cualquier descontento real, tildándolo como producto de la acción de agitadores externos. En los años 1970, con la reforma de Velasco, los terratenientes culparon a Cínamos de ser el causante de la agitación, que puso a los siervos en su contra. Rara vez reconocieron que los campesinos podían tener quejas legítimas propias contra ellos. Así, cuando los expropietarios me contaban sus recuerdos,
Todavía empleaban este código mostrando como prueba de haber sido un buen patrón o patrona el afecto que algunos de sus ex trabajadores le seguían expresando. Efigenia Alarco, terrateniente de Colcabamba, Huancavelica, dijo que sus siervos la habían defendido diciéndoles a los funcionarios de la reforma: no, ella no es como los otros patrones porque ella incluso come de la misma olla en la que cocinamos. Todos comemos de la misma olla, no elegimos la mejor presa para ella. No, todos era igual. En las haciendas de la costa el elemento personal familiar no estuvo presente. Por el contrario, a partir de los años 1940 y hasta la reforma agraria, los propietarios se enfrentaron cada vez más oleadas de sindicalización de los trabajadores. Desde su punto de vista, resistir el crecimiento y la influencia de los dirigentes sindicales, aislarlos y controlarlos, eran comportamientos estratégicos habituales. Aunque el Estado con frecuencia envió a la policía para romper huelgas, también promovió mejores relaciones laborales a través de la legislación laboral. Teniendo en cuenta que los trabajadores sindicalizados votaban, los partidos políticos también tenían interés en permitirles crecer. El alcance y las limitaciones de las relaciones patrón-trabajador estuvieron regulados a través de la negociación colectiva. El término, la patronal, empleado por los trabajadores para aludir a la administración, es significativo. Los trabajadores permanentes de las haciendas azucareras constituían una élite laboral aristocrática bien pagada hasta que se transformaron en socios de las cooperativas y se negaron a renunciar a sus sindicatos. Desde el punto de vista del propietario, el patrón en la costa no porta la connotación de paternalismo, sino más bien la de la buena calidad de sus relaciones laborales en un contexto cuasi industrial. Betty González, una trabajadora, se acuerda lo estricto que era con ella el propietario don Fernando Graña en la hacienda Huando, en Chancay, Lima. Una vez me pescó en el campo comiéndome una naranja. Cuando a lo lejos vi que venía, ¡bam!, tiré la naranja, pero mi boca todavía estaba manchada con el jugo. ¿Te has puesto una yema de huevo en la boca?, me preguntó. No, don Fernando. ¿Por qué has tirado la naranja? Recógela. Yo la recogí. Ahora cómetela, me dijo. Si te la vas a comer, cómetela. Nunca la tires. A mí me cuesta desde el almácigo, la germinación, la poda hasta que el árbol da su fruto. Y tú te vas a comer la naranja y no la vas a tirar. Sí, don Fernando. Sin embargo, Betty también recuerda otra faceta de las opiniones de don Fernando sobre la comida. Su madre era costurera y él entraba habitualmente a su casa para que le arregle las camisas y los pantalones. Al oler la comida que estaban cocinando a fuego lento en el fogón, levantaba la tapa de la olla y con la cuchara de madera con la que removía la comida, él se llevaba los pallares a la boca. ¡Qué rico! En las conversaciones que tuvieron conmigo cuando se planteó el tema, los propietarios de la costa mencionaron invariablemente que se habían llevado bien con sus trabajadores y con sus sindicatos, que eran legítimos. Como administradores se burlaban de la propaganda de la reforma agraria que decía que la producción en una plantación comercial de la costa podía funcionar en un mundo sin patrones. Los socios insatisfechos de las cooperativas con frecuencia se quejaron de que el gobierno se había convertido en su nuevo patrón. El gamonal. Gamonal es una palabra crítica y negativa que se hizo popular en el Perú alrededor de los años 1920. Se empleó para describir a la clase terrateniente rural por su ejercicio arbitrario del poder. El término gamonal se deriva del nombre de una planta perenne virtualmente indestructible de la familia de las liláceas, el gamón, Asphodel, como una metáfora de la clase de terratenientes bilingües, biculturales y terriblemente abusivos que describe. Este nombre no podía ser más preciso. Pool, 1988, 372. Popularizada por el anarquista Manuel González Prada, 1849-1918, adquirió importancia política después de una serie de rebeliones en el sur del Perú, seguidas contra las haciendas entre 1911 y 1920. Si bien fueron reprimidas por los hacendados en la forma habitual, con pillaje, vandalismo, prisión arbitraria y asesinatos, esta vez los propietarios fueron denunciados por los intelectuales de Lima por la perpetración de estos actos. Una comisión creada por el gobierno de Leguía, 1919-1930, los calificó de abusos, terror y violencia ilegal. En la década de 1930, con la estrecha colaboración de José Carlos Mariátegui, los indigenistas y los miembros de la sociedad proindígena acuñaron la etiqueta de gamonal para denunciar el sistema. El gamonalismo fue definido como el control que ejerció la élite sobre la política local y regional sobre la base de la raza, el dominio de la propiedad de la tierra y la colusión para dominar y explotar a la población india. Los propietarios de tierras se consideraban blancos,
sin importar cuál era el color de su piel, y miembros superiores de la raza civilizada destinada a gobernar sobre la raza inferior de los indios. Ellos aplicaban un rígido código de conducta. El indio tenía que rebajarse, humillarse y ser siempre sumiso. El gabonal era estricto, dominante y autoritario, pero también vagamente caritativo, tal como señala el historiador Flores Galindo. Hombres de a pie y hombres de a caballo, hombres descalzos y hombres con altas botas. 1986, 527. Los indios, afirmaban los gamonales, eran salvajes e ignorantes, propensos a brotes de violencia atávica que sólo podían ser controlados por los hacendados a través de estrictas medidas disciplinarias y castigos brutales, en combinación con una protección paternalista brindada a sus infantiles primitivos sirvientes. Los escritos de Mariátegui consagraron la palabra gamonal en el discurso de izquierda, pero también resaltaron de manera significativa la alianza de los gamonales con las haciendas capitalistas de la costa rural. Juntos, señaló, formaron la oligarquía que dirigía el Estado. La reforma agraria de Velasco apuntó explícitamente al vínculo político entre los atrasados sistemas de hacienda serranos y los sistemas de hacienda capitalista de la costa. A ambos los expropió con el fin de romper el espinazo de la oligarquía rural. Los gamonales, en tanto individuos históricos singulares o figuras y estereotipos legendarios, se mostraban orgullosos de su reputación, cultivaron una ostentosa y desbocada imagen asociada con la virilidad, una inclinación a la violencia y a la delincuencia. Desafiante, al igual que algunos míticos forajidos del lejano oeste. 2. Actualmente existen gamonales en las provincias altas del Cusco, según Deborah Poole, 1988-1994. Los estilos de poder simbólico ostentoso de los gamonales de Chumbivilcas son aún admirados en el sur del Perú contemporáneo. Una de las características fue su negativa a someterse a la autoridad estatal instituida. Cuando las bandas de gamonales desafiaron abiertamente a los representantes estatales locales, ganaron la popularidad local. A los legendarios abigeos, cuyas intrépidas incursiones fueron narradas alegremente con orgullo local, se les imputa una astuta habilidad. Los intelectuales cusqueños han escrito relatos sobre estos y han creado una imagen positiva de la caracterización de los chumbivilcanos, como intensamente autónomos, una identidad regional que, supuestamente, combina la fiereza del indio con la bravuconada masculina del gabonal mestizo. Para reforzar el mito del vaquero chumbivilcano están las muy concurridas corridas y rodeos de toros que se celebran en la región. Aquí el machismo se demuestra enfrentando no uno, sino muchos toros en el ruedo, elogiándose el valor de aquellos que son realmente corneados. Estos festivales sangrientos han ganado legitimidad a través de instituciones educativas y culturales auspiciadas por el Estado, consideradas como folclóricas y que rinden homenaje a la autenticidad cultural. Poole sostiene que, aún sin sus tierras, el dominio de los gamonales persiste en muchas partes de las remotas punas del sur del Perú. Pintorescas figuras fueron transformadas en animados personajes en la literatura, el folclore y las narraciones populares. En muchas importantes novelas indigenistas, el gamonal juega el papel del malo por excelencia. Hasta bien entrada la década de 1970, los campesinos y los izquierdistas no dudaron en utilizar la palabra como un insulto para describir a los propietarios de tierras que tenían conflictos agrarios. En los discursos, declaraciones y denuncias, la etiqueta no se limitaba a las condiciones de la sierra para las que fueron originalmente concebidas. Cuando este término peyorativo y arcaico se empleó para describir a los empresarios capitalistas de la costa, fue como acusar a un agricultor moderno del sur de los Estados Unidos de ser un amo de esclavos en los tiempos previos a la guerra civil. Ellos, por supuesto, se indignaban. En mis entrevistas nunca les pregunté a los expropietarios si se consideraban a sí mismos gamonales, pues era claro que tomaban distancia de este término. Sin embargo, reconocieron fácilmente que el gamonalismo existió especialmente en la sierra. Mencionaron a otros terratenientes de su región y de su época a quienes ellos consideraban que cumplían con las condiciones del estereotipo, por lo general debido al empleo de la violencia como medio para administrar sus haciendas. Implícitamente esto daba a entender que los terratenientes abusivos, no los entrevistados, no los otros, merecían ser expropiados. Así pues, aun cuando se niega en el estremecedor reconocimiento y celebración del mítico gamonal de antaño, existe un trasfondo de solidaridad y pesar en función de pérdida de poder y prestigio perverso. Por lo tanto,
El término también lleva consigo un cierto tipo de grata memoria del absoluto poder ostentoso del pasado. Cuando en 1985 me topé en Paucartambo, Cusco, con Pío Yávar, sin lugar a dudas el más representativo para mi beneficio, disfrutó mucho presentándose como un gamonal. Como ganado arreaba a los indios, me dijo sonriendo socarronamente. Pero esta frase es de dominio público. ¿Qué postura tomaban los propietarios de tierras en cuanto a su imagen pública para defender sus tierras? ¿De qué manera y en qué forma se distanciaban de los estereotipos? Mediante la utilización de tres recursos retóricos, la reducción, la minimización y la negación, los propietarios de tierras lucharon por aparecer ante los funcionarios de la reforma agraria como si sus terrenos hubiesen sido pequeños. Las haciendas pasaron a ser consideradas fundos, como que ellos eran tan pobres como sus colonos, a quienes trataban como iguales, o que sus fundos eran eficientes y sus operaciones legales dentro de los parámetros establecidos por las nuevas leyes. Otros propietarios de tierras serán sujetos a la expropiación, pero no yo. 3. En sus argumentos frente a los expropiadores, en un intento de mantener sus tierras, los propietarios simularon ser campesinos. Linda Seligman, en Between Reform and Revolution, describe que una de las posturas más comunes que asumieron fue presentarse como campesinos marginados a fin de invocar el principio de reciprocidad en sus negociaciones con los campesinos. Para presentarse a sí mismos como campesinos, empleaban múltiples imágenes, incluyendo principalmente la figura del campesino, y también de sí mismos como un ser oprimido, incivilizado, quien, una vez conseguidos los recursos económicos y de educación adecuados, podría convertirse en un ciudadano peruano respetable. Esa imagen coincidió con la imagen promovida por el régimen de Velasco, 1995-93.